dado a que nos reportan pocos contactos estrechos, estamos saliendo con alrededor de 300 trazadores a terreno, es decir, vamos a los hogares de los casos activos y verificamos las personas que habitan en ese hogar, porque todos ellos califican como contacto estrecho. Metropolitana. ¿No se ha perdido el control de la trazabilidad? No se ha perdido el control de la trazabilidad. El único problema que hay es que queremos hacer el llamado a que todas las personas que estén COVID positivo declaren sus contactos estrechos, porque si no los declaran, un contacto estrecho es una probable persona contagiante que fue a trabajar, que salió al supermercado y puede estar contagiando muchas personas. Por eso es importante que los declaren para que nosotros podamos aislarlos de manera segura y evitar la propagación del contagio. Yo creo que sí, porque lo que pasa es que hay personas que no revelan, y a nosotros nos ha costado mucho eso, sus contactos estrechos verdaderos, sino que cuando uno le pregunta, ya, tú estás contagiado, ¿con quién has estado en los últimos días? Nombran una persona, máximo 2 personas, cuando todos sabemos que una persona que ha andado dando vueltas durante una semana, no sé, pues ha estado con 4, 5, 6, 7 personas. Entonces, si el promedio aquí en Las Condes es 1,9 contactos estrechos por contagiado. O sea, si yo estoy contagiado, digo que a lo más, 1,9. O sea, ni 2 personas he estado con ellos. Eso no es verdad. Y por tanto, eso hace que la trazabilidad sea limitada, porque uno, claro, traza los contactos estrechos, pero los contactos estrechos que la persona menciona, si no nos dan los datos, es muy difícil. ¿Cuál es el llamado a la gente? El llamado a la gente es a entregar verdaderamente cuáles son sus contactos estrechos, decir la verdad. Las personas piensan que si yo digo que tú fuiste contacto estrecho, te perjudico, porque vas a tener que estar en cuarentena. Es cierto, pero aquí hay un tema mayor, que es el contagio del virus a nivel nacional. Entonces, por hacer un favor a una persona y decirle, yo no te voy a nombrar como contacto estrecho, tú estás provocando un perjuicio mayor, porque esa persona puede estar contagiando a otro. El llamado es decir la verdad y lo cierto es que es tremendamente peligroso. Muchas veces hemos hablado de lealtad malentendida y este es un ejemplo claro de lealtad malentendida. ¿Por qué? Porque si uno declara que si uno es COVID positivo y yo digo yo estuve con Eduardo, estuve con Juanito, bueno, a Eduardo y Juanito los va a llamar la seremía, se les va a bloquear automáticamente la posibilidad de poder sacar precisamente permiso, los 2 permisos en el caso de nosotros que estamos en cuarentena y siento que lo estoy perjudicando. Pero si no lo declaro, lo que estoy haciendo es que ellos sigan con su vida y pueden estar contagiados y al seguir con su vida pueden seguir contagiando a otros que pueden perder la vida. Entonces esto no es una lealtad malentendida, no es que te estoy cuidando, si acá no pasa nada, eres contacto estrecho, te quedas en tu casa, te llama una vez la seremía, te hace el PCR, acá no hay nadie que sea culpable de, yo te contagié, da lo mismo, el punto es saber la cadena efectivamente para cortarla, para que no continúe, para que no siga en nuestro círculo o en el cercano, laboral, en donde sea. Es para eso puntualmente que se hace la trazabilidad. Es un buen concepto, Aquí no hay culpables ni inocentes. Aquí hay gente que tiene que hacerse responsable. Todos tenemos que hacernos responsables. Ocupemos el mismo ejemplo que tú diste. Tú das positivo, tú has estado conmigo. Si tú me llamas por interno y me dices, Edu, di positivo, pero no voy a dar tu nombre, ¿cómo te has sentido? Yo te voy a decir, me he sentido bien. Hay mucha gente que cree que yo no me voy a enfermar porque todavía me siento bien, pero la enfermedad tiene un periodo de incubación. Entonces usted no haga la pega de los expertos. Usted no quiera proteger o pseudo-proteger tenga una lealtad malentendida. No lo está protegiendo. No está protegiendo ni a sus contactos estrechos ni a los contactos estrechos de esa persona. Y funcionamos como una red, como un panal. Esto corre muy rápido con las nuevas variantes. De verdad es súper, súper delicado lo que estamos viviendo. Mirna, escuché hoy día al doctor de la Torre del Colegio Médico de Valparaíso, pedía lo mismo, digan la verdad. El alcalde Lavín lo decía, hay que ser capaces de un mínimo de responsabilidad y conciencia y entregar la información. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo, eso es parte también de la responsabilidad que a todos nos cabe en el manejo, más bien en el control de la pandemia. Por supuesto que la autoridad tiene una responsabilidad sin duda mayor por las políticas públicas que se tienen que aplicar. Pero mira, no sé si tengo la posibilidad de mostrar una gráfica que muestra el momento peak del año pasado, 7 de junio, mira, ahí está. Es que esto es importante porque, mira, esta es una encuesta encargada por las sociedades, entre otras, la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. Aquí lo que vamos a ver es el número en el pic arriba, donde está ese 100, hablemoslo así, esa barrita. Estamos hablando de
el pic los días 7 de junio y 17 de junio respecto de los muertos que se producen en urgencia. Hay que entender lo siguiente, para que alguien se muera en urgencia, o sea, primero para que alguien llegue a urgencias porque está grave. Si alguien se muere en urgencia es porque no pudo ser atendido, ¿no es cierto?, como corresponde, en una cama donde ya lo decía Rosita Ollarse, lo decía el representante, ¿no es cierto?, de los trabajadores de la salud, en cuanto a que tú tienes que tener todas las condiciones propias de una cama crítica, el personal adecuado, no estudiantes en práctica, por supuesto, estamos hablando de los ventiladores, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de esa cantidad de personas sí hubo gente que murió porque no tuvo acceso a la atención óptima. Ese es el tema que hay que entender. Entonces, cuando efectivamente el gobierno y la autoridad nos dice vamos a aumentar el número de camas, esto no es simplemente con decir vamos a aumentar el número de camas. Y por eso el personal de salud, lo dijo el doctor Glenn Hernández en una entrevista muy conmovedora que nosotros comentamos la semana pasada, ¿no es cierto?, el doctor intensivista de la Universidad Católica, una entrevista donde él decía, nos piden camas, pero ustedes creen que llegar y poner camas. No, si no es así, porque acá no tenemos el personal para atender de manera correcta y debida a ese paciente. Y si tú no tienes todos esos factores bajo control, esa persona se te va a morir. Y eso ya pasó el año pasado, por eso es importante que esa situación no se repita. ¿De quién es la responsabilidad? Obviamente la responsabilidad es naturalmente de los que toman medidas, pero también de aquellos que tienen que respetar las medidas. Claro. Y esas medidas, para que sean respetadas, como dice muy bien ahí Julita, tiene que haber una ayuda que permita efectivamente para un montón de gente quedarse en la casa, porque si yo no tengo para echarle a la olla de mi casa, ¿cómo me piden que me quede en mi casa si no tengo cómo parar la olla? ¿Se entiende? Entonces, ahí está el tema. Fíjate que te encuentro toda la razón, Mirna, y uno empieza a revisar y empiezan a sumarse los testimonios de personas que trabajan en la salud y que piden que por favor la gente entregue la información. Estoy leyendo aquí el testimonio de la doctora Larisa Briones. Ella es jefa de salud de la comuna de La Cisterna. Y ella apuntó que si bien en marzo llegaron recursos por parte del Ministerio de Salud, siguen siendo insuficientes, ya que no solo se necesita un equipo para poder realizar seguimiento de casos COVID positivos, sino también de los sospechosos y otro equipo para los contactos estrechos. Otro motivo que complica mucho la labor, dicen los funcionarios, es que algunas de las personas con coronavirus suelen mentir a la hora de dar a conocer sus contactos estrechos. Así lo indicó Camila González, kinesióloga de La Granja, que trabaja en la notificación a los positivos COVID-19 y registrando la trazabilidad. Dice ella, comillas, la gran mayoría de las personas me miente. Dicen que viven solos. Yo sabiendo que viven más personas, me tratan mal. Entonces, si nosotros... Ok, yo entiendo que aquí el Estado se tiene que poner que ha sido deficitaria, que no han llegado las transferencias directas, que ha sido lento todo aquello y lo hemos criticado con mucha vehemencia en el programa. Pero si hay algo que nosotros podemos hacer es entregar esa información. Claro. O sea, es lo mínimo, el mínimo sentido de conciencia social, de conciencia colectiva, comunitaria. Hay gente que se está sacando la cresta y hay otros que cuando se enferman dicen, no, yo no he visto a nadie, yo no me he juntado con nadie, y eso es imposible. Rosa. Bueno, efectivamente lo que ustedes dicen tienen razón. Las personas cuando se les comunica, cuando se les notifica, porque es una notificación que se hace vía telefónica, que son positivos o que son contacto estrecho, y se les pregunta por más personas en su familia, hay muchos que no entregan toda la información, pero eso está asociado principalmente a un tema social, a un tema económico. ¿En qué sentido? En que si ellos saben que se informan que viven con más personas, esas personas no van a poder salir a buscar trabajo o a trabajar. Y entra la incertidumbre de la pérdida del trabajo. Perfecto. Entonces ahí entramos en otro tema, que es el tema que cruza, que estamos en el límite, como se dice, en la línea delgada entre el trabajo y la decisión de decir, no, yo sí soy contacto o no. Entonces, esa es la realidad. Es que yo creo, Rosita, que se mezclan varias cosas, porque lo vimos este verano en las fiestas de Cachagua, que madres desconocían hasta sus propios hijos. Claro. Entonces, no es solo un sector de la población el que decide ocultar información, porque cuando tú eres contacto estrecho, te obligan a hacer cuarentena, la Seremía va a tu casa a ver si estás ahí, no puedes sacar permisos a través de la comisaría virtual porque te bloquean los días en los cuales tú eres contacto estrecho. Entonces, yo creo
creo que es un tema de comodidad también de cierto sector que sí puede hacerlo perfectamente. Creo que es como la pillería chilena, lamentablemente, la que nos afecta en estos casos. Y hoy con la salud y cómo estamos en el peor momento de la pandemia, no puede correr la pillería. Entiendo que hay un sector que trate de cubrir a otro para que pueda seguir trabajando y saliendo a buscar el alimento, pero no digamos que son solo ellos, porque, o sea, te diría un porcentaje importante de la sociedad prefiere quedarse calladito. Claro, es una conducta que tienen las personas, la sociedad chilena en general tenemos una conducta que nos lleva, digamos, a mentir. Y esto pasó desde un comienzo. Sí, pues. Yo me tocó notificar un colegio de arriba, digamos, de un nivel, de otro nivel, y la verdad es que había una indignación por la notificación. Entonces, perdón, aquí a mí no me interesa o uno no tiene por qué importarle la situación económica. ¿Cuándo importa la situación económica? Cuando en este minuto son personas que no van a poder hacer cuarentena porque están bajo una situación económica muy, muy vulnerable, y la verdad es que eso es lo que se tiene que analizar, y tengo entendido que el gobierno es lo que ha estado haciendo. Pero obviamente no ha sido la forma como nosotros y muchas personas hubieran querido que se hubiera llegado a la ayuda más rápido a las personas para que puedan tomar su cuarentena respectiva. Pero también, si nosotros nos vamos al tema de la trazabilidad, hoy día la trazabilidad está haciendo la atención primaria. Sí. Y los recursos deberían dirigirse para que la atención primaria salga a cargo absolutamente del tema trazabilidad. Es que ahí te quiero hacer una pregunta, Rosita, porque desde marzo del año pasado que hemos escuchado hablar de la trazabilidad, una palabra que para muchos es una palabra nueva, pero ya pasó a ser parte de nuestro vocabulario. ¿Cómo debería ser? Y siempre escuchamos que hay reclamos, que la trazabilidad del MinSal no está correcta, que no se ha logrado la trazabilidad correcta, que siempre escuchamos lo mismo. ¿Cómo debería ser la trazabilidad? Explícanos, por favor, con pera y manzana. Yo me siento mal, voy a hacerme el examen PCR, doy positivo. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Mientras está esperando su resultado, la persona tiene que estar en cuarentena. Ya. Es lo primero. O sea, si yo me lo hago hoy día, mañana no puedo venir a trabajar. No, porque no sabe. Perfecto. Usted se hizo el examen, usted se lo hizo porque tenía o pensaba que podría tener COVID. Y por lo tanto se lo ha hecho por esa razón, a no ser que se lo hayan pedido por otras razones, porque rutina, se va a hacer una cirugía, claro, por otra razón. Pero si lo va a hacer porque tiene la sospecha que tiene COVID, tiene que esperar hasta que tenga el resultado en sus manos, no se puede mover de su casa. Eso es para empezar inmediatamente la cuarentena. Una vez obtenido el resultado, si ese resultado es positivo, inicia su cuarentena respectiva como todos, ¿ya? Y ese resultado positivo ya está en la plataforma del EPI Vigila del Ministerio de Salud. Exacto. Si la persona sale a la calle, va a ser identificada y la controlan, va a aparecer que debería estar en su casa y por lo tanto va a recibir una multa y va a tener que estar en su casa. La persona se debe resguardar. Ahora, si la persona es una persona de contacto estrecho de un probable caso, también tiene que hacer cuarentena, porque no lo sabe. O sea, si se hace el examen y le sale negativo, igual es un probable caso, igual tiene que hacer la cuarentena. O sea, no es porque me salga si Eduardo tiene COVID, Dios quiera, voy a tocar madre. Sí. Yo soy contacto estrecho de Eduardo. Me hago el PCR hoy día, me sale negativo. Eso no quiere decir que ya con el PCR negativo y el resultado no tenga coronavirus. Quiere decir que mi carga viral ese día no dio para decirme que soy positiva. Exactamente. Usted, si fue uno del panel, le dio COVID, salió positivo, y ustedes son contacto estrecho, ahí permanente por más de 2 horas bajo un mismo techo, bajo la misma, digamos, en ese lugar físico, entonces usted, aunque le dé negativo, usted es un caso probable y tiene que hacer la cuarentena. Perfecto. Por lo tanto, y eso es lo que no está ocurriendo. ¿Y no se hace la cuarentena de los casos probables? ¿Cuántos días después se descarta que ella se haya contagiado? En el mismo ejemplo nuestro. Bueno, hoy día son los 14 días. Tengo entendido que lo redujeron a 11 días. Me parece que está reducido a 11 días hoy día. Pero a partir del momento que la persona, digamos, tuvo contacto con
con la otra persona, Sí. con los síntomas. Perfecto. Ahora, si la persona generalmente, muchas veces sale negativo cuando no se tienen síntomas, pero igual la persona lo puede tener. ¿Y qué pasa no ahora, sale positivo? Rosita? Por eso que se llama caso probable y la persona tiene que permanecer en cuarentena. ¿Qué pasa, Rosita, ahora con la variante de Manaus? Te lo pregunto porque lo hablábamos hace unos días con Janet Vega, la doctora Janet Vega, que asesora a la OMS, que nos decía que podía tener un periodo de incubación de 14 días. O sea, ¿cómo hacemos la trazabilidad 14 días para atrás? Es por ello que nosotros lo que tenemos que lograr es este proceso de vacunación lo antes posible, es decir, contar con esta vacunación casi urgente. O sea, la vacunación debería estar en la población ya, ojalá en mayo debería estar toda nuestra población en Chile el 90% vacunados. ¿Por qué? Porque si esta variante que llega no es una variante que nos pueda, que tenga problemas, tendríamos que hacer la pregunta, ¿nos vamos a aplicar una tercera vacuna que cuente con algunos factores genéticos de esa vacuna? Entonces, hay que ir analizando y los expertos en eso tendrán que tener la palabra, como se dice, para poder opinar al respecto. Pero lo más importante es que en Chile no logremos esa mutación y generemos este virus salvaje que podría ser mucho más dramático para nosotros que no nos vacunemos antes. Y otra cosa más que es muy importante en este camino de vacunación y de programas de prevención, también tenemos la influenza, que se deja caer con mucha fuerza en este periodo. Sí. Con muchísima fuerza están los otros virus, los sincicial, que son los de los niños principalmente, otros el rotavirus, adenovirus, hay muchos virus que están circulando, pero principalmente el de la influenza, que es bastante fuerte y tiene una mortalidad no muy baja. Claro. Entonces, aquí lo que hay que hacer es la vacunación de esas personas. Perfecto. Es decir, hoy día tenemos que orientarnos a vacunar toda esa población con carácter de urgencia